pueblos tempranos, que hoy conocemos como Chinchorro, eran básicamente pescadores, cazadores, recolectores, y vivían en ambientes como este, con la costa, la desembocadura de los ríos, y deben haber sido pequeños grupos que se desplazaban tanto a lo largo de la costa como en la entrada de los valles. Los sectores geográficos donde vivían los chinchorros son básicamente sectores de la costa, y los límites hasta donde sabemos es más o menos del sur del Perú, desde Hilo, toda esta región de Arica, Camarones, hasta posiblemente Antofagasta. Entonces son poblaciones que se desplazan y viven a lo largo de esta costa, que es una costa bastante árida, con algunos enclaves que la hace un poco más agradable para vivir, sobre todo en áreas que tienen desembocaduras de ríos. Lo importante es que se establecen estos espacios que son desembocaduras de valle, donde hay un ambiente favorable de vegetación y de agua. Debe haber sido un hábitat muy rico, con muchos moluscos, muchos peces, muchas aves, muchos recursos de río, como podemos apreciar acá en este entorno. Estamos en pleno centro de la ciudad de Arica, en lo que se conoce como el casco viejo de la ciudad, en los faldeos del Morro de Arica que miran hacia la ciudad moderna. Desde acá se puede, si no estuviera esta casa, ¿no es cierto?, podríamos ver la costa del Pacífico, el Valle de Azapa, incluso imaginariamente hasta la cordillera de los Andes. Este es un lugar muy espectacular, puesto que a pesar de que la ciudad ha avanzado sobre esta ladera, donde antiguamente habitaron las poblaciones chinchorro, todavía es posible encontrar restos como los que estamos viendo en este lugar. Gran parte de la ciudad de Arica contiene en sus arenas restos de estas poblaciones que habitaron en esta tierra fecunda para ellos. Hay grandes conchales que dan testimonio de esto. Las herramientas que se han recuperado a través del registro arqueológico son arpones, anzuelos, lanzadardos, mallas, todos estos elementos están asociados con una vida cotidiana del mar. Esta gente conoce esta misma playa, este mismo ambiente que nosotros estamos, seguramente con una fauna más nutrida, con una flora también, con muchos huirales, algas, pero sobre todo mariscos y pescados. En ese ambiente favorable es cuando el hombre encuentra el ambiente para estacionarse. Las primeras momias de chinchorro se descubren en Arica, en la ciudad de Arica, por un estudioso alemán llamado Max Uhle. Él hace diferentes prospecciones en esta zona de Arica porque le interesaba la arqueología en búsqueda del hombre primordial, y descubre los chinchorros, y en 1919 él hace una tremenda publicación que llama Los fundamentos de la arqueología de Arica y Tacna, la publica en castellano, y después en los años 60, gracias a los estudios del profesor Álvarez y otro profesor alemán, Percy Dauwelbers, denominan a estos grupos culturales chinchorro. Max Uhle, en cierta manera, fue un gran pionero de nuestra arqueología regional y también latinoamericana. Toda esta importancia que tiene la arqueología regional lo hace interesante porque en cierta manera Max Uhle fue el pionero, fue el que descubrió que estas momias chinchorros en realidad son las más antiguas del mundo. El término chinchorro proviene de una manera tradicional de pesca común a lo largo de la costa del Pacífico, sudamericano. Todavía es posible observar eso en la costa del Perú y en el norte de Chile, a pesar de que está prohibida porque ecológicamente es un poco dañina. Entonces, es esta técnica que se practicaba justamente en esta playa, conocida como chinchorro, que es la que le da la nominación de origen a esta cultura de la que estamos hablando. La historia de Chinchorro uno la puede colocar, en el caso particular de Arica, a partir de los 10.000 a 11.000 años de antigüedad. Estamos hablando de sociedades de cazadores-recolectores, de organización social simple, o sea, igualitaria, no hay reyes, no hay gente que tenga poder sobre otros, estamos hablando de gente que vive
y sobrevive de lo que la naturaleza entrega, con distintas tecnologías dependiendo del lugar donde se encontraban. De tal manera que si nos fijamos a la línea de tiempo de entre 6.000 y 7.000 años antes del presente, cuando empieza realmente toda esta evolución de la momificación artificial en la zona, hay lugares en el mundo donde ya hay procesos mucho más complejos de organización social y de expresiones culturales mucho más complejas. No cabe duda que ese grado de relaciones con este medio hostil al comienzo y luego pasivo induce al hombre a perfeccionar permanentemente sus instrumentos que le permiten cazar, pescar de mejor manera. Ese proceso a nosotros se nos aparece tan sencillo como que lo puedo lograr de un día para otro. Esta gente debió pasar 1000 años o 2000 años para producir un cambio en el proceso tecnológico. Creo que la mortalidad infantil neonatal fue muy alta y también la pérdida de niños nacidos muertos, partos prematuros, debido a las condiciones medioambientales, debido a que vive en una zona de mucha aridez, donde los recursos de agua no son muy buenos, donde los contenidos de arsénico han sido muy altos, y eso ha causado una serie de problemas relacionados con el nacimiento y la mortalidad. Entonces en Chinchorro vemos diferentes tipos de patologías, algunas que son infecciosas, otras que son degenerativas, producto de la vida cotidiana, y otros también que nos reflejan cierto tipo de conducta, como pueden ser los traumas, la violencia interpersonal. Aquí podemos ver una muerte violenta, tenemos la punta del arpón incrustada en el pecho y la punta lítica del cabezal del arpón. Bueno, acá tenemos un esqueleto que se ha extraído de los conchales Chinchorro y estamos en el proceso de estudiarlo. Estamos tomando una muestra para determinar la antigüedad de este individuo. Y lo interesante de los conchales es que podemos determinar los tipos de vida, la subsistencia que tenía la gente y también a través de las técnicas de momificación entender los procesos culturales que ocurrieron miles de años atrás. ¿Cuál es la importancia de conocer, de saber de Chinchorro y de todo lo que se conjuga en torno a Chinchorro? Creo que es contribuir a escribir esa historia que no está escrita. Y si está escrita en estos términos, en pictografías, en presencia de cuerpos pintados, la presencia de momificar, de conservar el cuerpo, porque allí reside la proyección de la vida, o sea, la vida más allá de esta vida. Entonces, son enseñanzas que nos permiten decir que vale la pena
seguir viviendo, como proyección de ellos mismos. Nosotros estamos viviendo a través de sus experiencias. Bueno, hay tres tipos de momificación. Dentro de ellos podemos distinguir las momias negras, que se ubican hacia el 5000 a.C. y terminan más o menos hacia el 2800 a.C. Y esta es una de ellas, donde podemos ver que externamente los cuerpos han sido pintados con manganeso, que le da ese color negro, y por lo general tienen una peluca corta. Y estos son cuerpos modelados con arcillas, generalmente es una arcilla gris, son óxidos de silicato, y estos cuerpos han sido reforzados con maderos, fibra vegetal, y son especies de cuerpos transformados en estatuas. En el caso de las momias negras, para momificar estos cuerpos, según mi opinión, en algunos casos los han descarnado, han sacado toda la musculatura y los órganos. Y han utilizado el esqueleto como una estructura interna para reconstruir el cuerpo. Y como podemos observar acá en esta momia, tenemos los huesos. Después de esos huesos le han colocado maderos. Esos maderos han sido amarrados con fibra vegetal. Y toda esa estructura de madero, de fibra vegetal, de hueso, posteriormente fue modelada con esta arcilla gris, que son silicatos. Y encima de esa arcilla gris le han colocado la piel al individuo y esa piel ha sido posteriormente pintada de negro con manganeso. Es decir, estas momias negras, antes de ser negras, eran grises. Otro tipo de momificación que tenemos acá son las momias rojas. En este caso son cuerpos que se ubican más o menos hacia el 2000 a.C. y este periodo dura unos 500 años. Y en este caso, estos son cuerpos que presentan incisiones para la remoción de los órganos. Luego los individuos chinchorros secaban las cavidades y los comenzaban a rellenar con diferentes elementos como plumas, arcillas, restos de camélidos. Y una vez que el cuerpo estaba rellenado en las diferentes cavidades, tanto la cavidad pélvica como torácica y el cráneo, los empezaban entonces a suturar y una vez que los suturaban, los pintaban totalmente de rojo desde los pies hasta la cabeza. En el caso de la cabeza les colocaban una peluca de pelo negro muy larga y también los sujetaban con una especie de casco de arcilla. En la cara, pintaban la cara con una mascarilla negra de manganeso y generalmente también tenían los ojos y la boca abierta.
hasta donde sabemos, las primeras evidencias de momificar artificialmente a los muertos comienza hacia el 5000 a.C., es decir, 7000 años atrás, ¿ya? Y esto estaría ocurriendo en el área de Camarones, en la quebrada de Camarones propiamente tal, y en mi parecer es de esa región de Camarones donde se expande hacia el norte, hacia Arica y también hacia el sur. El arte de momificación de los chinchorros ocurre unos 3000 años antes de la momificación de Tutankamón, pero más allá todavía es uno de los artes mortuorios más tempranos que conocemos en el mundo. Una de las cosas impresionantes del chinchorro es su larga duración de casi 3500 años. Y si lo ponemos en perspectiva con nuestra propia civilización, tenemos que el cristianismo, por ejemplo, ha durado hasta nuestros días 2000 años. Es decir, Chinchorro abarca mucho más que eso, mucho más que nuestra cultura occidental del cristianismo. En relación al significado de estos ritos mortuorios y el aspecto ideológico, es interesante un poco especular, digamos, porque no tenemos evidencia escrita y tenemos que tratar de construir y reconstruir lo que puede haber significado. Y viendo la complejidad de la momificación, la duración, las terminaciones, que son muy bien hechas, la momificación fue esencial para estas poblaciones, fue algo donde en cierta manera la armonía social o las actividades cotidianas giraban en torno a la momificación. Tenemos que hablar de un mundo ideológico muy complejo, que no hay esa separación que tendemos nosotros hoy en día, que los muertos están muy distantes de los vivos, sino que en este sentido vemos que los chinchorros y los vivos son parte a lo mejor de dos dimensiones diferentes, pero que habitan un mismo espacio. Hay una comunión con los muertos. Quizás los muertos no los vean como muertos, sino que como otro estado dentro de la vida, como un proceso de algo. Por eso seguramente están con los ojos abiertos y con la boca abierta. En cierta manera simbolizan vida. En realidad las momias son un artefacto de una sociedad, es un artefacto cultural. Y detrás de eso obviamente hay una sociedad que está viviendo, que está sufriendo, que está gozando la vida. Lo interesante también es que cuando los pueblos hacen estos ritos funerarios, no solamente tienen que ver con la persona que se muere, sino que también tienen que ver con la gente que queda viva, con los que continúan el proceso de la vida. Entonces ahí también hay que ver que las momias no solamente son un receptáculo, no sabemos para qué, por qué fue que hicieron esta estatua, ¿no es cierto?, para guardar un alma, para reservarlo al individuo cuando llegara a otra vida, pero también seguramente era para, a lo mejor como en el caso de los moais de Isla de Pascua, para mantener a lo mejor ciertos poderes, ciertas capacidades que tenían ciertos individuos, ciertos augurios que provocaban los niños. Por ejemplo, es curioso que en esta sociedad también momificaban a los niños. ¿Por qué razón momificaban a los niños? Cuando normalmente en este tipo de sociedades los niños no forman parte de la sociedad hasta que no pasan un rito de iniciación. Sin embargo, aquí los fetos, los recién nacidos y los niños pequeños también fueron momificados. Lo que yo creo que también es un mensaje de vida más que de muerte. En el caso de Egipto, la momificación está más relacionada con la posición social de los individuos, donde son los reyes, la gente noble, los sacerdotes que están siendo momificados. Tiene que ver con la jerarquía, la organización social del grupo. En el caso de Chinchorro, al ser grupos más reducidos, más pequeños, creemos que la momificación surge en relación a una posición horizontal. Todo este legado cultural no hay que mirarlo hacia atrás, sino que cómo con este legado cultural miramos hacia el futuro, cómo nos sirve para entender el presente, ¿no es cierto? Cómo nos sirve para inspirar el presente.